referencia al dicho popular de aquel que nos dice ojo por ojo. En este caso, si el asesino priva de la vida a una persona, pues entonces el Estado y la sociedad entera tiene el derecho de privar de la vida a este asesino. ¿Es ese el instrumento de legítima defensa el que se le estaría dotando? O sea, cuando yo hablo del derecho de legítima defensa es porque la sociedad, o sea, hay un deber de los políticos, por ejemplo, de proteger la sociedad. Y se le va a proteger con la pena de muerte. Y se le protege con la pena de muerte, pero en casos excepcionales. Por eso nosotros lo planteamos para las violaciones de niños y niñas, seguidas de asesinato, que es un caso realmente excepcional. ¿Qué piensa de esto? Mire, voy a permitirme tal vez lastimar un poco los conceptos motivacionales de los señores políticos. No obedecen a un estudio sociológico, a una estadística, a una psicología social. Obedecen a una moda electoral, a una moda de publicidad, a una moda de clientelismo político. Y ahí es donde tenemos que salirle al paso, porque el derecho, la sociología, el humanismo es un concepto estrictamente científico y lógicamente filosófico. Y si la realidad del mundo exterior es otra, la realidad nuestra también es otra. Si vamos a los meollos, si demostraran, por ejemplo, que en base a un estudio de la realidad salvadoreña se ha demostrado que lo que sucede es que las leyes que se están aplicando han llegado a un límite en que ya la gente no se detiene con las sanciones que hay, pero aquí ahí es donde se cae ese telón y entramos a la realidad. Uno, las leyes que están impuestas en el país han desfasado todo el sistema jurídico, han desfasado todo el sistema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque denunciamos desde hace rato ya, desde 1992, aunque esto venía desde más antes, todo el desfase de quitar las presunciones legales. Mire, ayer leía en un periódico el tremendo caso de los robos de ganado. ¿Por qué? Porque quitaron la presunción de que el que no hubiera la carta de venta tenía que o irla a traer o se presumía que el ganado era robado. Pero como aquí en la moda internacional que nos vinieron a vender, porque nos la vendieron y muchos recibieron ese precio, se cambió y se distorsionó el sistema jurídico nacional y particularmente el penal, y se empezó a legislar, y lo hemos dicho y se puede probar leyendo todo el articulado y el contexto, se empezó a diseñar una legislación que más parecía que estaba protegiendo la delincuencia y que en los hechos concretos esos son los efectos que ha demostrado. ¿Y quiénes diseñaron y aplicaron esa ley? Bueno, la diseñaron afuera, pero la aplicaron las estructuras políticas actuales. Y además de esto, se desgajó totalmente el sistema de seguridad y hoy tenemos un sistema incipiente de seguridad bastante ingenuo, bastante desproporcionado en la logística, en el armamento, en relación con una delincuencia internacional y nacional sumamente organizada. Entonces, ahí tenemos el problema. Punto primero, ya se solucionó el problema de la impunidad en El Salvador, ya llenamos el primer piso de la satisfacción de los sistemas judiciales, de la depuración de los jueces. Ya se resolvió el problema de los reos sin condena, porque ¿de qué nos sirven reos sin condena? Ya sea por la pena de muerte, por 5 años, por 3 años, por lo que sea. Y no ese es el problema del amotinamiento nacional. Ya se resolvió el problema carcelario nacional. Aquí se sale con una bandera nueva, ¿verdad?, impactante, de la que uno en primera fase participa, porque hay un resorte de querer castigar a quienes han cometido los últimos crímenes. Ayer también salía que toda una población de Oriente está emigrando porque no tiene seguridad. Ya resolvieron los políticos el problema de la seguridad nacional, del abastecimiento del cuerpo de seguridad único que hay. Ya se resolvió que los que tienen 12 años paguen los 12 años.
ya se resolvió la corrupción que internamente aflora, y no por investigaciones, sino que porque ya rebalsa en el ámbito nacional. Entonces, ¿cómo es que pretendemos darle un dulce al pueblo que jamás se va a chupar, diciéndole, ahora ya por miedo a la pena de muerte, y algo de que dijo don Ronald, que me parece que es una realidad, la pena de muerte en este país está vigente para los inescrupulosos, y está vigente porque todos estamos condenados a muerte, lo único que no por medio de un proceso penal. Pero también hay una pena de muerte a la que se ha condenado a este pueblo cuando se le han puesto circunstancias de apretamiento económico que lo lanzan a las enfermedades y que los lanzan a la presión de tener que delinquir porque necesitan comer. Y deberíamos de crear una pena de vida, para que valga la paradoja, para que nuestro pueblo sobreviva, porque aquí tampoco hemos tocado en qué forma se le está empujando a la comunidad a la desesperación, a la angustia, al trauma, que lo impulsa a la violencia doméstica, lo impulsa a la violencia social y lo impulsa a la violencia individual. En su análisis, entonces, se entiende, doctor, de que no se puede decir en su opinión de que la pena capital es el último recurso al que hemos llegado y tenemos que llegar, porque no se han agotado todavía otras instancias, no se ha resuelto el problema de los reos sin condena, no se ha resuelto el problema de la impunidad, el problema de la depuración judicial, etcétera, etcétera.